Hola a todos, soy Ismael García Villarejo con la producción de José Jiménez y la realización de Covadonga La Cruz Camblor. Y esto es Finanzas.com al cierre de la sesión del 22 de junio. Inversores, muy bienvenidos. Miguel y yo os estábamos esperando. Miguel, bienvenido al Centro de Noticias de Finanzas.com. Muchas gracias, bien hallado. Miguel Uceda es director de inversiones de Wealthia Management. Eso es. Miguel, hemos asistido en las últimas horas a un sorpaso histórico, CaixaBank superando en capitalización a BBVA, aunque fuera por un ratito. Pero también es verdad que si cogemos la tendencia, hace un año, CaixaBank valía la mitad de lo que, evidentemente me refiero siempre en términos bursátiles, valía la mitad de lo que valía BBVA, de la capitalización de BBVA. Hoy están las dos en los 28.000 millones aproximadamente. Sí, lo que cambia la película en 6 meses. Claro, aquí, nuestro análisis es el plan estratégico de CaixaBank ha caído muy bien en los mercados, unas semanas de recuperación intensas. Quiero recordar que ayer además batía récords en 3,75 CaixaBank. Y que en cambio la OPA de BBVA en Turquía pues está haciendo que el banco tope y no pueda aprovechar el rally de los tipos de interés que está más o menos exprimiendo el resto de la banca. Ese es nuestro análisis, pero claro, la gran pregunta es, ahora me dices si lo compartes o no, Sí. Pero la gran pregunta, Miguel, es, estas cosas que a los periodistas sobre todo nos gusta, disfrutamos, ¿no? Contando este gana, el otro pierde, no sé qué. Pero ¿y ahora qué? ¿Qué perspectiva tienen los inversores, los accionistas, tanto de BBVA como de CaixaBank, cuando se produce un vuelco de estas magnitudes? Es decir, ¿es tan vinculante para el futuro de la acción un sorpaso en capitalización por CaixaBank a BBVA? Yo diría que no. Lo que ha ocurrido con CaixaBank, o lo que está ocurriendo con CaixaBank, es que es una compañía que está mucho más apalancada, mucho más sensible a movimientos de tipos de interés, ¿no? Después de la fusión con Bankia, pues tiene dentro de las compañías europeas y en concreto también de las españolas, ¿no? Tiene una mayor porcentaje de depósitos, tiene un mayor porcentaje de hipotecas a tipo variable, casi el 80% son hipotecas a tipo variable, ¿no? Y entonces esa realidad ya de que Lagarde va a subir tipos en julio, en septiembre, y va a seguir, ha dicho que es el inicio de un comienzo de un viaje, ¿no? Entonces eso va a hacer, ya se están estimando subidas de casi 150 puntos básicos por parte del Banco Central Europeo y pues evidentemente los bancos más apalancados a tipos pues lo hacen mejor, ¿no? Y de hecho pues CaixaBank lleva casi un 50% que llevamos de año pues básicamente aupado por esto, ¿no? Ten en cuenta hay una regla mnemotécnica, el otro día lo comentaba Morgan Stanley, pues cada 50 puntos básicos de subida de tipos equivale a un incremento en margen de intereses del 4% y un incremento de beneficio del 7%. Uh-huh. Entonces, hay varias cosas, ¿no? Todo el mundo sabe que si tienes una gran base de depósitos, pues que el depósito no te lo van a mover hasta que no pase bastante tiempo, con lo cual por ahí incrementas el margen de intereses y luego la parte hipotecaria, el Euribor a 12 meses, me estaba fijándome en mi propia hipoteca esta mañana porque hemos pasado del -0,5 a comienzos de año, -0,5, al 1,11 estaba cuando salió de la oficina, ¿no? El 1,11, el Euribor a 12 meses, ¿no? Con lo cual las hipotecas a tipo variable van a empezar a tirar, ¿no? Y se junta esta coctelera perfecta de una empresa con sesgo principal, los clientes, la masa principal de clientes en España, no tiene problemas, no tiene ruidos con Rusia, en Europa del Este, un poquito, pero vamos, no hay nada grave por ahí, no tiene temas, los problemas que puede tener BBVA con Turquía, donde la hiperinflación está haciendo mucho daño, o con México y las divisas también influyen mucho, ¿no? Es un banco mucho más limpio, sí, con una rentabilidad que están más o menos en torno al rote del 12%, que es lo que quieren conseguir, y con perspectivas positivas, una capitalización bastante
bastante buena, por encima del Tier 1, por encima del 12%, o sea que tiene capacidad de remunerar al accionista. Casi se calcula que en los próximos años va a repartir unos 9 billones entre share buybacks recompras de acciones y incrementos de dividendo. Así que es una apuesta muy clara, muy simple, muy sencilla de subidas de tipos, ¿no? Luego, es verdad, los bancos tienen la cara B. La cara es la bonita, que tienen ahora un viento a favor, subidas de tipos, y por fin empiezan lo de tipos negativos era una aberración. Sí. Tipos negativos era una aberración. Bueno, estaban como locos sacando a los clientes de balances. Que no, que eso tiene luego otros problemas. Pero ahora que ya se soluciona y tenemos un viento de cara claro de subidas de tipos, pues resulta que empezamos a ver riesgos de recesión, ¿no? Y ahí pues es donde los bancos pueden empezar también a sufrir, ¿no? Los que tengan más apalancamiento a determinados negocios, a determinados sectores, ¿no? Banca retail española pues tiene menos. Todavía hay cerca de... iba a decirlo en inglés, 1,2 billion, pero 1,2 billones, sí. No, 1.200 millones de euros que están en provisiones por el COVID, que no, están sin utilizar, ¿no? Entonces, también tenemos cierto margen todavía. Los non-performing loans creo que están en 3,5, con lo cual pues es una situación bastante buena. Dicho esto, claro, el mercado ya lo recoge, ha subido como... Claro, pero el tema de las provisiones, de alguna manera ya estábamos descontando que esas provisiones en algún momento pasarán ya a la parte baja de la cuenta de resultados. En algún momento tendrán que liberarlas. Parece que la pandemia está bastante asumida, insisto, social y económicamente. El drama sanitario continúa existiendo. O sea, que todo eso de alguna manera ya está descontado, ¿no? Sí, bueno, la realidad es que pues estamos con unos niveles de evaluación. Todavía los bancos cotizan a unos niveles que están muy por debajo de lo que hacían en los años... Claro. En el 2006, 2007, cuando tenías price to books por encima del 2 y aquello era una fiesta, ¿no? Ahora estamos valorados pues a cerca de 0,8 veces el valor de libros. Bueno, así a corto plazo, pues los precios objetivos de los analistas para CaixaBank están en torno a niveles de 4 o ligeramente por encima de 4, que todavía tiene cierto upside, pero como todo, ¿no? Todo tiene un precio. Ha habido momentos en los que al comienzo de la guerra de Rusia y Ucrania, pues el valor sufrió bastante. Sí. Hay oportunidades y en algún momento la cotización pues se acerca a 3 euros, ¿no? Yo creo que es un nivel un poco más atractivo de compra que el actual. Bajo tu perspectiva, estamos entrando muchas veces, recientemente, sobre todo desde el 25 de febrero, cuando Putin decidió invadir Ucrania, en el que el debate parece que, en el debate inversor, insisto, que es para lo que nos pagan a nosotros, pasa de dar un vuelco a las carteras de valores de crecimiento a valores de fortaleza, valores serios, ¿no? Valores pues casi de los de toda la vida. No sé si CaixaBank ya deja de ser un valor, ya no se percibe tanto como un valor de crecimiento, pero sí pasa a ser podrá ser ya interpretado como un valor sólido, ¿no? Yo creo que es una compañía, después de la fusión con Bankia, pues es una compañía top a nivel español. El problema de los bancos en general en Europa es que falta una consolidación a nivel europeo. Deberíamos de tener bancos como en Estados Unidos más grandes, más paneuropeos, ¿no? Existe todavía mucha fragmentación en estos bancos españoles, hay bancos italianos, ingleses, alemanes. Tendríamos que ver pues una consolidación más para que los bancos realmente... eso necesita también una consolidación a nivel político, ¿no? Y eliminar esa fragmentación que estos días también viene muy al hilo, ¿no? Porque estamos viendo cómo de nuevo, con esas subidas hipotéticas o reales que van a ocurrir, de subidas de tipos, ¿no? Se empieza a ver cómo de nuevo se mira las posiciones, quién tiene deuda italiana. Al final,
las subidas de tipos presionan a las entidades más endeudadas, en general. Sí. ¿Y quién está más endeudado ahora mismo? Los estados. Los estados. Entonces, evidentemente, las subidas de tipos presionan a los estados y se vuelve a hablar otra vez de fragmentación. Lagarde ha tenido que volver a salir a mi juicio. Tuvo el jueves la reunión del Banco Central, el jueves anterior, ¿no? La reunión del Banco Central. Podía haber salido a defender ahí en ese momento, no tener que hacer una reunión de urgencia después para... En fin, es mala comunicadora, pero bueno, eso es otro tema distinto. Ya, eso es otro tema y no eres el primer experto que pasa por finanzas.com y lo dice. Tenemos Banco Central hoy, está Powell compareciendo en el Congreso de los Estados Unidos. Si te parece, lo hablamos después, porque antes quiero preguntarte por Inditex, ya que en la redacción estamos sufriendo un poco por sus márgenes, los cuellos de botella, incluso también evidentemente la carga de tipos de interés puede girarse también contra la compañía. De hecho, Deutsche Bank ayer emitía un informe que dejaba al aire bastantes dudas. Coincidía con nosotros en el tema de márgenes, que sabes que llevamos meses persiguiéndolo. ¿En qué situación se encuentra ahora Inditex? Sobre todo porque parece que se está aislando, además de la competencia. Sus competidores están, digamos, tomando la iniciativa en muchos campos. Bueno, Inditex ha pasado desde finales del año pasado, que se anunció el relevo en la cúpula directiva, pues ha pasado un tiempo en el que primero se sembraron dudas, ¿no? Cómo iba a ser la salida de Pablo Isla, cómo iba a ser el relevo de Marta Ortega, cómo iba a funcionar la compañía, si iban a hacer alguna barbaridad o algún cambio de estrategia que parece que no ha sucedido, ¿no? Entonces, esa es la parte importante o parte interesante, ¿no? Que parece que el relevo, o sea, el Óscar García Maceiras y Carlos Crespo son como gente de la compañía, los había puesto Pablo Isla, continúa, o sea que por la parte de negocio lo que está claro es que hay cierta continuidad, ¿no? No siempre ocurre así en las compañías, ¿eh? Nosotros hemos tenido algún caso muy breve, una compañía, por contar cosas que no siempre salen bien, ¿no? Knorr-Bremse, una compañía de frenos de trenes, una compañía familiar, fallece el presidente, el dueño, y la familia pues decide de repente, tras su fallecimiento, pues que hacer una operación corporativa, comprar ELA, que al final se la compró Faurecia, pero bueno, que no tenía sinergias porque hace faros y hace temas eléctricos y tal. Entonces eso castiga mucho a las compañías, ¿no? El hecho de cambiar volantazos volantazos de estrategia y luego pues, salidas del CEO. O sea, hay varias cosas que van en contra de las compañías, ¿no? El relevo en la cúpula de Inditex parece que ha sido tranquilo, ordenado, y eso es positivo, ¿no? Luego, evidentemente, todas las compañías de retail están viendo amenazados sus márgenes por el incremento de costes, ¿no? Incremento de costes de materias primas, incremento de costes de transporte, incremento de costes laborales, ¿no? De hecho, bueno, pues una de las y una posible reducción de ventas si el consumidor se cansa de estos incrementos de precios, ¿no? Entonces es verdad que llevamos muchos trimestres observando los márgenes, no solo de Inditex, sino en general de las compañías y aguantan. La realidad es que trimestre tras trimestre, y de hecho en la última presentación de resultados que ha hecho Inditex, creo que los márgenes, pues no sé si llegaban el margen bruto al 60%, el mayor de 10 años. O sea que a pesar de eso, ellos han subido, las compañías están defendiendo, han subido precios, un 2% en España, un 5% de media en el resto del mundo. Inditex tiene cosas muy buenas, logísticas, tiene producción local, con lo cual puede capear mejor los incrementos de costes en general contra otras compañías. Pero dudas siempre va a haber, ¿no? Dudas, pues al final son franquicias, los productos que tiene Inditex, ¿no? Las marcas de Inditex,
ya tienen muchos años de vida, ¿no? Y siempre hay presión competitiva de otras marcas, ¿no? Pero en principio está en una disposición bastante buena para capear el temporal, mejor quizá que otras marcas, ¿no? Tienen la venta online, la quieren subir al 30% para el 2024, el 30% total de las ventas, ¿no? en 2024, utilizan las tiendas para ayudarles en ese proceso de venta online, las devoluciones tienen mucho coste y también Claro. al tener las tiendas pues les ayuda un poco a capear el temporal, ¿no? En general, los números que presentaron fueron bastante buenos, ¿no? Y casi más importante en estos últimos tiempos es la desaceleración de ventas. Y por lo que han avanzado no está ocurriendo. Sí, de todas maneras no están relevando, o sea, no están explicando el crecimiento de ventas a tipo constante para el último trimestre que conocimos. Sí, fueron cuentas espectaculares, pero ahí hay dudas. Por ejemplo, tenían ahí 216 millones provisionados por el tema de Ucrania, pero tampoco nos explicaban muy bien por qué, ¿no? Me llamó también la atención la cantidad de dinero en efectivo que tienen en balance con la inflación a cómo está. Usted de entrada se está comiendo el 9% de todo ese dinero. No puede dar una salida mejor a esa ingente cantidad de balance. Es decir, sí parece que es cierto que ha arrancado bien, pero todavía hay unas dudas demasiado pesadas que la compañía tampoco aclara. No sé si a ti como inversor te molestan más o menos. Bueno, al final todo tiene un precio. Quiero decir, o sea, al final la compañía cotizando en torno a 20 euros, tú ves un poco la media de analistas que tienen precios objetivos de 28, tiene un upside considerable desde aquí. Es una compañía que ya es más madura y los niveles de valoración, pues hemos visto cómo cotizaba 30 veces beneficio en los últimos años. Y ahora la estamos viendo cotizar cerca de 15, con lo cual, bueno, pues esas dudas también están metidas ahí en el precio, ¿no? Siempre hay posibilidades de que veamos problemas de márgenes, pero yo creo que todo tiene un precio, ¿no? Y al final, pues niveles, como digo, los actuales, pues parece que ya tiene bastante metido en precio, ¿no? De todas estas dudas, ¿no? Y sobre todo, muy importante, más que márgenes, más que tal, ventas. Hay que seguir, lo digo en general al mercado, ¿no? Porque las caídas que vimos en Estados Unidos a mediados del mes pasado provinieron de dos profit warning de dos compañías, tanto Walmart como retailers, sí. como Target. Y ahí es donde está, ahora mismo existe una gran dicotomía entre el consumidor americano, entre el consumidor, vamos a hablar de consumidor actual y consumidor futuro. El consumidor actual se levanta por la mañana, pleno empleo, subidas de sueldos, ganancias horarias, el desempleo mínimos de los últimos 40 años y ve las cosas de color de rosa. Estamos hablando de Estados Unidos. De Estados Unidos. Pero claro, el pesimismo que nos rodea nos impide ver que en Europa también la tasa de desempleo está en mínimos. Que hemos superado los mínimos anteriores al COVID y que yo creo que la cifra agregada de Eurostat de Europa era del 6,7, que es la mínima, la tasa de desempleo mínimo en también muchos hay mucha años, fragmentación, ¿no? Como sabes, hablando de la fragmentación. Pero incluso en España, o sea, es verdad que hay muchas cosas que están camufladas, que hay ERTEs, que no sé qué, pero también, o sea, el desempleo está en mínimos. El problema es que la gente empieza a ver las subidas de costes, de gasolina, claro. Van a empezar las subidas de hipotecas, que ya hemos hablado de ellas, y el coste de la vida que sube, ¿no? Y en algún momento la clave, no para Inditex, en general para el mercado, es que el consumidor llega a un momento que diga basta, ¿no? Las encuestas de confianza de la Universidad de Michigan, de la Conference Board y tal, están en mínimos de años, de décadas. Sí. Y el día que el consumidor diga, pues ya paro, pues podemos tener un golpe. Inditex como alerta temprano, que no sea nuestro Walmart aquí en Sí, España. Bueno, pero vigilar todo el sector general de retail en todo el mundo. Sí. Inversores, estamos con Miguel Uceda, que es director de inversiones de Wealthia Management. Miguel, decíamos antes que tenemos a Powell ahora en el Congreso de los Estados Unidos.
está dando explicaciones. Lagarde estuvo el otro día en el Europarlamento, que hacía como 2 años que no aparecía por allí con el tema de la pandemia, pero ni siquiera, como diríamos aquí, ni siquiera se hizo un Teams con el Europarlamento. Entonces, bueno, bien. Como decíamos, la comunicación ni siquiera con los representantes es lo suyo. Pero Powell sí, Powell está hablando mientras nosotros hablamos en el Congreso de los Estados Unidos, y lo que viene a decir es que la economía la ve lo suficientemente sólida como para que aguante el tirón que está aplicando a los tipos de interés. Lo que me pregunto es si, no sé si interpretas tú, si Powell ha decidido que va contra la inflación, caiga quien caiga, sí. Y si eso puede tener algunas consecuencias en economías más débiles, como las de la zona del euro, donde, insisto, la fragmentación no solo está en el barrio de la prima de riesgo. Sí, bueno, la Reserva Federal se ha marcado la línea roja. Todos los bancos centrales llegan tarde a subir tipos, llegan tarde, tenían que haber subido el año pasado claramente y haber un poco evitado todos estos problemas, pero bueno, ahora de repente les entra la prisa, se encuentran por detrás de la curva. Vamos a subir tipos como locos. En Estados Unidos se da una circunstancia, que es que hay elecciones de medio término, sí. Y Biden eligió a Powell para un segundo mandato con la condición de que frenara la inflación. Entonces, hay ciertos temas políticos y demás, ¿no? Pero bueno, las subidas de tipos están ahí. Lo que le ocurre a los bancos centrales es que sus estimaciones de crecimiento, veníamos con crecimientos cercanos al 4 para este año, crecimientos muy fuertes, teníamos muchos vientos de cola y se están frenando, pero con una rapidez tremenda, ¿no? El PIB del primer trimestre americano fue negativo, menos 1,4, por temas de inventarios, por temas puntuales, lo que sea. Powell ha dicho hoy, la economía está creciendo fuerte y puede asumir tipos más altos. Sin embargo, te vas a los datos de la Fed de Atlanta, tiene un indicador que se llama GDP Now, calcula en tiempo real cuál es el crecimiento del PIB americano y está en el 0 para el segundo trimestre. Entonces, claro, te dices tú, menos 1,4 en el primer trimestre, 0 en el segundo trimestre. ¿Dónde está la fortaleza económica? ¿Dónde está la fortaleza económica, efectivamente? Y el problema es que los bancos centrales, de alguna manera, tienen que gestionar expectativas. Entonces, es como digo yo, siempre lo van a negar, aunque les pillen en la cama con la recesión, la van a negar. No existe. La van a negar porque no pueden. Si un banco central. Como era aquello que en las películas de comedia te lo puedo explicar, ¿no? Eso es. No es lo que parece. Si un banco central admite que viene recesión dentro de 3 meses, la provoca él mismo, ¿no? Entonces, claro, lo que están gestionando son expectativas y, claro, evidentemente, ¿qué van a decir? Pues que el crecimiento es fuerte. De hecho, el crecimiento es medianamente fuerte. El problema es cómo va a estar en los próximos años, en los próximos meses, siquiera. Y cada vez se habla más de recesión, ¿no? Y no es, ya no se habla de si hay recesión, ¿no? Sino de cuándo y cómo de fuerte. Que ese es un poco el problema, y donde estamos ahora con los mercados es parte de los miedos de que tengamos ya una recesión a la puerta, llamando a la puerta. Miguel, deja que traslade a nuestra audiencia datos de cierre. Hoy hemos conseguido recortar la mitad de las pérdidas con las que el IBEX abría. Recordamos que estaba en el 2%, hemos cerrado en el menos 1,10 finalmente, y se han perdido los 8.200 puntos. Déjeme actualizar las pantallas de finanzas.com y efectivamente es dato absolutamente de cierre. Aún así, como digo, se han conseguido recortar la mitad de las pérdidas a las que apuntaba el día. Y ha pasado también más cosas. Hoy es un día bastante importante en bonos. Sí, se ha dado la vuelta. Y por ejemplo, el Bund alemán creo que recortaba unos 20 pipos, con lo cual se recuperan parte de las pérdidas de esos últimos días, pero es un dato significativo en el que los bonos tienen cierto sentido cuando hay recesión. O sea, podemos ver algo a lo mejor últimamente de más compras en bonos que ha estado muy castigado. Sí, y también a nosotros nos ha llamado la atención algunos síntomas de que el petróleo parece que está tocando techo, llevado a datos de inflación. Bueno, casi parece que hay cierto consenso en que todo empieza ahí, ¿no? Con el barril de petróleo. Pero bueno, no todo. Con este escenario, Miguel, no quiero que cerremos la sesión sin que nos digas qué movimientos importantes has aplicado en la cartera últimamente y que se puedan confesar, claro, que ya sé que venís a veces
con unas compliance muy estrictas, ¿no? Pero hasta donde puedas leer, ¿qué movimientos has aplicado a las carteras? No, o sea, nosotros tenemos una cartera americana, una cartera europea, cartera core compuesta por 10 valores, además de los fondos de inversión que manejamos, ¿no? Pero para carteras de acciones, por centrar un poco el tiro, en la cartera europea hemos incorporado EIFAS, sacando el Nordbörse, que hablábamos antes de ella. Hemos incorporado EIFAS porque buscábamos una compañía que tuviera algo más de sesgo defensivo en estos momentos, ¿no? Y al final EIFAS es una constructora, pero no es la cuarta a nivel europeo, pero tiene mucha parte de concesiones, o sea, se divide en construcción, o sea, en cuatro pilares, ¿no? Construcción, infraestructuras, eficiencia energética o sistemas energéticos, como queramos llamarlo, y luego una parte de concesiones, ¿no? Entonces, hay ciertos vientos estructurales de cambio en temas de infraestructuras, en temas de eficiencia energética, sistemas de energía y tal, pues por ejemplo, pues EIFAS lleva la iluminación de París y también, aparte de tener parques fotovoltaicos y tal, pero por ejemplo la iluminación de París, y luego una parte muy importante de concesionaria, autopistas, 2 aeropuertos, en Lille y en Toulouse, muy concentrado en Francia, que esos contratos están ligados a inflación, con lo cual en estos momentos pues te garantiza la capacidad, el mantenimiento de la capacidad adquisitiva, que suban los ingresos vía las subidas de inflación, ¿no? Y es una compañía pues que tiene esos ciertos drivers defensivos, ¿no? Igual que el resto igual que Inditex también, ¿no? Pues ha pasado de múltiplos de valoraciones, pues que estaba cerca de 15 veces beneficio a estar en torno a 9 veces beneficio. O sea, vemos, no es una compañía espectacular en el sentido de que sea recomendable comprar, pero nosotros siempre pensamos en una cartera en conjunto, ¿no? Yeah. En cómo se acoplan unas compañías con otras, ¿no? Y si tenemos pues unas cierto peso financieras, industriales y tal, pues en construcción nos apetecía tener una compañía con un pelín de sesgo más defensivo, con esos contratos ligados a inflación, ¿no? Y que nos diera también una dividend yield por encima del 3,5%, o sea que bueno, pues nos aparecía una oportunidad interesante, ¿no? O sea, al final... Mientras buscas, hemos empezado a hablar... Además que estamos ya casi fuera de tiempo. Casi no, literalmente fuera de tiempo. Hemos empezado hablando de CaixaBank. Sí. ¿Hay algún banco que os haya gustado y por el que hayáis apostado? Cuando miramos en carteras europeas, pues nuestro favorito es BNP. BNP Paribas. BNP, por su exposición europea y por en general todas las líneas de negocio, pues parece bastante bien. Lo que pasa es que luego te pones a ver rendimiento en el año, pues tienes CaixaBank que te sube un 50 y BNP que te cae un 10, ¿no? Muy bien. Miguel, si te parece, vamos cerrando la sesión. Y muchísimas gracias por hacer podcasting con nosotros esta tarde. A vosotros. Inversores, mañana seguid a Alejandro Ramírez, que firma el siguiente episodio en este mismo canal con hechos relevantes. Su agenda, la agenda que marca la agenda de los inversores cada mañana a partir de las 7:30. Y nosotros nos reencontramos al cierre de los mercados. Gracias, como siempre, por el privilegio de vuestro tiempo.